Shalom, continuamos. Ahora vamos a revisar el versículo 26 del capítulo número 1. Este dato va a llegar hacia el final, que está en el versículo 31, pero dada la importancia de este texto, vamos a ir analizándolo poquito a poquito y vamos entendiendo diferentes connotaciones que tiene este versículo. Dice la Torah: Vayomer Elohim Naase Adam Betzalmenu Kitmutenu Beyirdu Bitgat Hayam Ubeof Ashamayim Ubabehema Ubehol Haaretz Ubehol Haremesh Aromesh al Haaretz. El texto dice en español: Dios dijo: hagamos un hombre con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura rastrera que se mueve sobre la tierra. En este texto lo va a explicar Rashi, comenzando desde esta expresión: hagamos un hombre. Este término, hacer, está en plural. Hagamos un hombre. Desde que se maneja este concepto, como sabemos, nada más hay un solo Dios. Pero cuando habla hagamos, existe la pluralidad. O sea, el término hacer sería yo haré. Es el término en singular, pero cuando dice nosotros hagamos, entonces eso significa que es plural, pero la existencia de Elohim es única. Entonces lo correcto no sería usar el término hagamos, sino usar el término hacer. Esto va a ser causa de muchas confusiones para entender este texto, este versículo. Así que vamos a explicarlo con mucha calma. Ahorita vamos a revisar nada más un aspecto. Lo que precisamente toma Rashi y dice: cuando dice el texto hagamos un hombre, Naase Adam, de aquí aprendemos sobre la actitud humilde de Akadosh Baruj Hu. Pues debido a que el hombre iba a ser creado a semejanza de los ángeles y estos lo envidiarían, Elohim se aconsejó con ellos, o sea que los hombres se iban a parecer a los ángeles. Entonces, para evitar las envidias, dice Hashem: voy a hablar con los ángeles para hacerles saber que vamos a ser un hombre, o que voy a ser un hombre, y que va a ser muy semejante a ellos. De ahí que cuando habla con los ángeles, los incluye dentro de la creación del hombre, porque va a usar aspectos semejantes a los ángeles. De ahí que va a usar el término entonces hagamos, pues está hablando con los ángeles, dice Rashi en primer lugar. Cuando él juzga, dice, debido a que el hombre iba a ser creado a semejanza de los ángeles y estos lo envidiarían, Dios se aconsejó con ellos. Y cuando él juzga a los reyes de la tierra, también se asesora de su corte celestial. Pues así vemos el caso del rey de Ahab, a quien el profeta Mija dijo: vi a Adonai sentado sobre su trono, y a las huestes del cielo paradas alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. O sea, estaba acompañado para hacer un juicio, Dios, Elohim. Pero es que en realidad hay derecha o izquierda ante él, es decir, Dios tiene derecha, tiene el lado derecho y tiene el lado izquierdo. Esto está interrogativo, porque como Hashem no tiene cuerpo, y esa es una de las razones por las cuales puede llegar a confusión lo que está diciendo Rashi, de que había ángeles a su derecha y ángeles hacia su izquierda de Hashem, de Akadosh Baruj Hu. No, esta expresión no debe confundirnos, y por esa razón vamos a pensar que Hashem tiene derecha y Hashem tiene izquierda. ¿No? Es una expresión que debemos entenderla. ¿Y de qué forma? Dice Rashi. Obviamente no tiene derecha e izquierda, no hay derecha e izquierda ante él. Obviamente no, sino que esta frase se refiere a que algunos ángeles se inclinaban hacia la derecha para absolver y otros hacia la izquierda para condenar. Esto es cuando se lleva a cabo un juicio. O sea, al inclinarse a la derecha,
entonces digamos que estaban a favor, y cuando se inclinaban a la izquierda, digamos que estaba en contra de la persona que estaba siendo juzgada. Y así también vemos en el versículo: el asunto es por decreto de los guardianes celestiales y la sentencia por la palabra de los santos. Y en este caso Dios también se aconsejó con su corte celestial y pidió consentimiento para crear al ser humano. Dios les dijo: entre los seres superiores en el cielo hay seres semejantes a mí. Pongan mucha atención en esto, porque esto es la clave de esta interpretación que estamos trayendo gracias a Rashi. Entre los seres superiores en el cielo hay seres semejantes a mí, los ángeles, ¿ya? Si entre los seres inferiores, es decir, en la tierra, no hay semejantes a mí, entonces habrá envidia en la obra de la creación. Por lo tanto, dice Hashem que en los mundos superiores existe seres semejantes a él, y son los ángeles. En los mundos inferiores, es decir, en este mundo, en esta tierra, hay seres semejantes a Dios. ¿Cuál es el ser semejante a Dios? El hombre. El hombre dice: no hay semejantes a mí, entonces habrá envidia en la obra de la creación. Debe haber hombres semejantes a él. Por eso es que la Torah dice: hagamos un hombre con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué es lo que, por qué razón fue hecho el hombre? ¿Con qué intención fue hecho el hombre? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Ser semejante a Dios. O sea, una de las cosas por las cuales nosotros los seres humanos fuimos creados y colocados en esta tierra es para ser semejantes a Dios. ¿Y cómo es que esta semejanza se va a expresar? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder decir sin ninguna duda que somos semejantes a Dios? El versículo sigue diciendo: y que domine sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura rastrera que se mueve sobre la tierra. Este versículo, al final, va a decir que la expresión de que nosotros somos semejantes a Dios es a Elohim. La expresión es que somos semejantes a Elohim, a Dios, es porque dominamos sobre todos los seres creados antes de nosotros. Nosotros fuimos creados, el hombre fue creado en el día sexto. Ahora, los animales que fueron creados previamente tienen que ser dominados por el hombre. Con este dominio se va a expresar nuestra semejanza que tenemos con Elohim, nuestra semejanza con Dios. ¿Ya? Nosotros nos asemejamos a Dios porque somos capaces de gobernar este mundo y este sistema de cosas. Dios nos puso aquí para dominar este mundo. ¿Correcto? Cuando lo logremos, eso significará que somos semejantes a Dios. ¿Ya? Esta es una de las razones por las cuales nosotros fuimos colocados aquí. Ahora, dice Rashi: Vayirdu bidgat hayam, y que domine sobre los peces del mar. Este verbo, Vayirdu, connota tanto dominio, eridui, como descenso, y eridá. O sea, las dos palabras son muy semejantes. Dominio y descenso son muy semejantes. Dominio es que estás por encima de la naturaleza. Descenso significa que estás por debajo de la naturaleza. Y la naturaleza es toda la creación. Nosotros fuimos creados ¿para qué? Para estar en dominio de la naturaleza. El hombre fue creado para estar en dominio de la naturaleza. Continúa Rashi: aquí implica que si el hombre es digno de ello, dominará a las fieras salvajes. Si el hombre es digno, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a hacerse el hombre digno? Primeramente debe dominar. El fin es dominar a toda la creación, pero para poder dominarlo, el hombre tiene que ser digno, debe tener una dignidad. Y
dominará a las fieras salvajes, a los animales domésticos, pero si no es digno de ello, es decir, si es indigno, si no lo merece, si no se lo gana, descenderá más bajo que ellos y las fieras lo dominarán. ¿Por qué? Porque ambos conceptos, dominio y descenso, son verbalmente en hebreo se pronuncian de forma semejante. O sea que hay muy poca diferencia entre ser el dominador y el ser dominado. O sea, la palabra dominador y dominado es muy semejante. La dignidad es la que va a hacer la diferencia. Si el hombre es digno, dominará sobre la creación. Y si el hombre es indigno, la creación lo dominará a él. Cuando hagamos esto, entonces vamos a ser semejantes a Elohim. Cuando expresemos nuestro dominio sobre la naturaleza, pero para expresar nuestro dominio en la naturaleza, tenemos que recurrir a la dignidad. Tenemos que alcanzar la dignidad. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar sobre esta dignidad, cómo va a ser alcanzada la dignidad, y es lo que debemos de recordar. Para cuando tengamos la próxima clase, ustedes me van a decir acerca de la dignidad, ¿sí? Lo recuerdan. ¿Cómo nosotros alcanzaremos la dignidad para dominar sobre la creación? Bueno, esto es lo que tiene la primera explicación de este texto. Shalom. Shalom.